Tal vez creas que conoces esta historia, que los nombres y fechas te resulten familiares, pero lo que ocurrió en los campos de la Toscana, durante más de 17 años, desafía cualquier explicación. Entre la serenidad de la campiña y los pueblos dormidos, algo oscuro se movía, invisible, silencioso, observando cada gesto, cada encuentro, cada pareja que se atreviera a amar. Nadie sabía quién estaba al acecho, ni cuándo volvería a aparecer. Un arma pequeña, precisa, una sombra fugaz, y luego el horror, siempre idéntico, siempre inesperado. Era un monstruo que transformaba los rincones más tranquilos en escenarios de muerte y misterio, dejando tras de sí preguntas que aún hoy parecen imposibles de responder. Y mientras la vida continuaba alrededor, nadie podía imaginar que la oscuridad echaba tan cerca, esperando, paciente, calculadora, para volver a reclamar su cuota de sangre. La Toscana tenía un rostro de ensueño durante el verano de 1968. Colinas suaves, caminos serpenteantes, árboles al viento, y un silencio que parecía eterno. Pero bajo esa calma pintoresca, algo oscuro comenzaba a moverse. Una pareja joven, Antonio Lobianco y Bárbara Locci, buscaba un momento de privacidad, en un coche aparcado junto a los campos de Sinia. Lo que para ellos era un instante de intimidad, pronto se transformó en un escenario de horror. Disparos cortaron la brisa cálida, y en cuestión de segundos, el futuro de Antonio y Bárbara quedó sellado por la violencia más fría. El niño pequeño de Bárbara, Natalino, observaba desde el asiento trasero sin comprender del todo la magnitud de lo que ocurría. Sus ojos grabaron para siempre la escena, el miedo, la sangre, el silencio que siguió a los disparos. Nadie lo escucharía gritar, nadie intervendría. Solo el murmullo de los cipreses acompañaba el eco de aquel crimen inaugural. En los años siguientes, la provincia de Florencia se vería sacudida por una serie de asesinatos que desbordarían cualquier lógica. Parejas jóvenes, normalmente en lugares aislados, desaparecerían o serían encontradas mutiladas con una precisión que helaba la sangre. El arma siempre era la misma, una Beretta calibre 22, de un tipo que parecía común pero que dejaría una marca indeleble en cada escena del crimen. El terror se volvía rutina, y la policía, abrumada por la falta de pruebas, iba siempre un paso detrás de algo que no podían ni imaginar completamente. Los lugareños empezaron a susurrar entre ellos. Nadie se sentía seguro ya, ni siquiera en su propio jardín. El viento traía rumores de un monstruo que acechaba bajo la luna y la sombra de los cipreses. Nadie sabía quién era, cuántos eran, ni cuándo volvería a atacar. Y mientras el miedo se extendía, los silencios de los testigos, los secretos familiares y la inexplicable violencia comenzaban a tejer un manto de misterio que duraría décadas. La Toscana de ensueño estaba marcada, y nada volvería a ser igual. El segundo asesinato tuvo lugar 6 años después, en Borgo San Lorenzo. Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini fueron encontrados muertos en circunstancias similares. Disparos precisos, cuerpos mutilados. La brutalidad acompañada de un silencio que helaba la sangre. Cada nueva víctima parecía confirmar que detrás de estos crímenes no había un asesino común, sino alguien que entendía el miedo y lo cultivaba con meticulosidad. Los hermanos Vinci ya estaban bajo la lupa de la policía. Salvatore Vinci, Francesco Vinci y Antonio Vinci vivían con la sombra del crimen sobre ellos, aunque ninguno podía ser directamente implicado por las autoridades en ese momento. La famosa pista sarda apuntaba hacia ellos, conectando hechos antiguos de Cerdeña con los crímenes recientes en la Toscana. En paralelo, Stefano Mele confesó haber matado a su esposa Bárbara Locci y a su amante Antonio Lobianco en 1968, pero lo hizo bajo presión y miedo a represalias, complicando aún más el panorama. Sus declaraciones llevaron a arrestos selectivos,
y a la creación de teorías sobre cómplices, muchos de los cuales jamás serían identificados. A medida que los años pasaban, Florencia se convirtió en un escenario de terror silencioso. Los ciudadanos vigilaban cada sombra, cada camino solitario, mientras los rumores sobre sectas y venganzas familiares se mezclaban con los hechos. Nadie podía anticipar el próximo crimen, ni la forma en que la violencia volvería a manifestarse, siempre con la precisión y la frialdad del monstruo de Florencia. Los crímenes continuaron durante los años siguientes, dejando un rastro de miedo y misterio en la campiña toscana. En 1981, Giovanni Focci y Carmela Di Nuto fueron encontrados muertos el 6 de junio, con el mismo patrón: disparos, apuñalamientos y mutilaciones selectivas. Poco después, Stefano Baldi y Susanna Cambi sufrieron un destino idéntico el 6 de octubre, reforzando la sensación de que el monstruo no actuaba al azar, sino siguiendo un ritual perverso. La policía intensificó la vigilancia sobre los sospechosos de la pista sarda, enfocándose en los hermanos Vinci y sus familiares cercanos. Francesco Vinci y Antonio Vinci fueron interrogados en varias ocasiones, aunque nunca se pudo probar su implicación directa en estos asesinatos posteriores. Sin embargo, la sospecha los acompañaba en cada paso, en cada calle de la Toscana, mientras la prensa alimentaba la leyenda del monstruo. El caso adquirió notoriedad internacional cuando Paolo Mainardi y Antonella Migliorini fueron asesinados el 19 de junio de 1982, en Montespertoli. Los medios empezaron a hablar de un asesino en serie que combinaba habilidad con sadismo, creando un ambiente de paranoia constante. Cada crimen parecía desafiar la lógica, dejando a los investigadores sin respuestas claras y obligando a reconsiderar teorías y sospechosos, mientras la sombra del monstruo se extendía sobre toda la región. El 9 de septiembre de 1983, Horst Mayer y Uwe Russ fueron hallados muertos en Giogoli, un pequeño y aislado paraje que se convirtió en escenario de horror y misterio. La forma en que habían sido asesinados seguía exactamente el patrón del monstruo: disparos certeros, puñaladas rápidas y precisión en los cortes sobre los cuerpos femeninos. Los investigadores empezaron a sentir la presión del tiempo y de la opinión pública. Cada día sin respuestas multiplicaba el miedo en los pueblos cercanos, y la fascinación morbosa de los medios. Mientras tanto, Claudio Stefanacci y Pia Rontini, asesinados el 29 de julio de 1984 en Vicchio, sumaban otra pieza al rompecabezas que nadie lograba completar. La campiña parecía un laberinto de pistas falsas, secretos familiares y rencores antiguos. Se hablaba de los hermanos Vinci, de los Mele, de Pacciani, de Vanni y Lotti, cada uno con su pasado oscuro, cada uno con un posible móvil que parecía encajar a medias en la narrativa de los crímenes. La tensión se hacía tangible. Los carabinieri recorrían senderos y caminos estrechos, cruzando miradas con los aldeanos, mientras el viento arrastraba rumores de asesinatos pasados y secretos que nadie se atrevía a revelar. Se hablaba de cartas anónimas, de amenazas veladas, de la pistola Beretta que reaparecía de manera misteriosa, y de balas Winchester Serie H, cada una marcando el territorio de la muerte y la impunidad. El miedo se transformaba en obsesión. Cada rincón de la Toscana parecía un escenario de caza, y los pueblos, silenciosos y observadores, sentían que alguien los vigilaba desde la penumbra. La sombra del monstruo no solo se extendía sobre las víctimas, sino sobre toda la región, haciendo que incluso los más valientes dudaran antes de salir al campo al anochecer. La sensación de que los crímenes eran obra de alguien meticuloso, inteligente y perversamente organizado, convertía cada día en un juego mortal entre el asesino y quienes intentaban atraparlo. El 8 de septiembre de 1985, el monstruo de Florencia volvió a sembrar el terror, con un doble asesinato que conmocionó no solo a la Toscana, sino a toda Italia. Nadine Marriott y Jean-Michel Cravechville eran turistas franceses que disfrutaban de un día soleado en la campiña, ajenos a que su destino ya estaba sellado. La pareja fue sorprendida copulando dentro de una tienda de campaña, cuando un cuchillo afilado rasgó la lona, y la violencia estalló con brutalidad. Nadine recibió un ataque directo,
que le cercenó un seno y mutiló sus órganos sexuales. Mientras Jean-Michel, un joven atleta, intentó escapar, pero el monstruo lo alcanzó, empujando la hoja fría de su arma hasta clavársela en la espalda. Aquella misma semana, la fiscal, Silvia Della Monica, recibió una carta anónima, confeccionada con recortes de revistas, conteniendo un trozo del seno cercenado. La misiva, macabra y deliberada, le heló la sangre y la hizo retirarse temporalmente del caso. Mientras, la presión sobre las autoridades crecía. Los periódicos publicaban titulares cada día más sensacionalistas. Los pueblos cercanos se llenaban de rumores y los aldeanos empezaban a desconfiar incluso de sus propios vecinos. En este contexto, el juez de instrucción, Mario Rotella, estaba convencido de que el monstruo se encontraba en la pista sarda, y que Salvatore Vinci tenía algo que ver con los crímenes. Por su parte, el fiscal jefe, Piero Luigi Vigna, creía que la investigación estaba estancada, y que la única forma de avanzar era comenzar desde cero, revisando cada prueba y cada testimonio con lupa. Las discrepancias entre ellos eran cada vez más evidentes, y el tiempo seguía corriendo, mientras la campiña seguía siendo un terreno de caza para un asesino meticuloso. El 11 de junio de 1986, Salvatore Vinci fue finalmente detenido. La estrategia del juez Rotella consistía en demostrar primero la implicación de Salvatore en la muerte de Barbarina en 1961, para luego enlazarlo con los demás crímenes del monstruo. Sin embargo, los años transcurridos y la muerte o el olvido de los testigos complicaron el caso. Cuando el juicio comenzó el 12 de abril de 1988, la falta de pruebas se convirtió en un obstáculo insalvable, y Salvatore fue absuelto del asesinato de su esposa. El monstruo, invisible y omnipresente, continuaba dominando la narrativa de terror. Cada crimen revelaba su perfección en la planificación y su crueldad meticulosa. No actuaba por impulso, sino siguiendo un patrón, dejando pistas mínimas y manipulando a quienes intentaban atraparlo. La población vivía con miedo, y la sensación de que nadie podía detenerlo creaba un halo de leyenda negra alrededor de la figura, que todos empezaban a llamar el monstruo de Florencia. La campiña, con sus colinas suaves y caminos ocultos, parecía cómplice silenciosa de un asesino, que se movía entre la sombra y la luz, observando y eligiendo a sus víctimas, con una precisión que helaba la sangre. El juicio contra Pietro Pacciani comenzó el 14 de abril de 1994, y con él se desató un verdadero circo mediático. La prensa italiana cubría cada detalle, cada testimonio, mientras la población seguía con horror y fascinación las historias de los compañeros de merienda que habrían ayudado al monstruo. Mario Vanni, apodado el corazón de la manzana, insistía repetidamente que solo éramos compañeros de merienda, frase que pronto se convirtió en un sinónimo de complicidad camuflada, de amigos que fingen inocencia mientras cometen fechorías. Giancarlo Lotti, conocido como Katanga, un alcohólico que sobrevivía gracias a la caridad, se declaró cómplice de varios crímenes, aunque sus testimonios eran contradictorios y confusos, generando más preguntas que respuestas. El juicio transcurría en medio de una atmósfera cargada de tensión, como si las paredes del tribunal contuvieran la respiración de todos los presentes. Las hijas de Pacciani, víctimas de abusos y violaciones, declaraban con voz quebrada, incapaces de conectar su sufrimiento con los crímenes del monstruo. Los antiguos colegas de Pacciani de la Casa del Popolo, ignorantes y simples, se convirtieron en piezas clave del rompecabezas judicial, señalados como posibles cómplices, aunque sus declaraciones a menudo eran incoherentes y sin fundamento. La sensación de que la justicia jugaba con piezas de dominó inestables se hacía palpable. Mientras tanto, Yutari, el investigador principal, comenzó a reconstruir la historia desde cero. Formó una unidad policial de élite, el Grupo Investigativo de Liti Seriali, también conocido como GIDES, introduciendo la hipótesis de la existencia de una secta satánica que habría ordenado los asesinatos y utilizado a campesinos como ejecutores. Los crímenes eran ya mucho más que actos de violencia, se habían convertido en símbolos de corrupción, de poder oculto y de perversión ritual, y la campiña toscana parecía guardar secretos demasiado oscuros para ser revelados. Pacciani, aislado en prisión,
gritaba una y otra vez que era inocente. Mientras los fiscales y jueces buscaban encajar piezas en un rompecabezas que nunca parecía completo. Las balas Winchester Serie H y la Beretta calibre 22 se convirtieron en testimonios silenciosos de una violencia meticulosa, de un asesino que operaba con precisión casi ritual, dejando rastros mínimos pero imborrables en la memoria de la sociedad. Cada crimen, cada pista, cada testigo dudoso, se sumaba a un relato que era a la vez aterrador y fascinante. Y la sombra del monstruo se extendía como un eco imposible de olvidar. Conforme avanzaban los juicios, los medios construían historias de horror casi literario, los compañeros de merienda se convertían en personajes grotescos, y la figura de Pacciani oscilaba entre monstruo y víctima del sistema judicial. La sensación de injusticia y de misterio permanecía intacta, mientras la campiña de Florencia seguía siendo escenario de uno de los enigmas criminales más oscuros de Europa. La historia del monstruo de Florencia no solo había marcado vidas, sino que había dejado una huella indeleble en la mente colectiva, una mezcla de fascinación, miedo y desconcierto que ningún tribunal ni investigador lograría disipar completamente. Los años habían pasado, y el eco de los crímenes aún resonaba en las calles de la Toscana. La memoria del monstruo de Florencia no se desvanecía. Cada rincón del campo parecía guardar un susurro de miedo y desconfianza. Un testigo invisible que observaba. Las investigaciones, los juicios, las condenas y las absoluciones, habían dejado un rastro de dudas, más profundo que cualquier certeza. ¿Quién realmente había cometido estos asesinatos? ¿Un hombre, un grupo o una conspiración oculta tras el velo de la cotidianidad? La figura de Pietro Pacciani se desdibujaba entre la realidad y la leyenda, mientras los llamados compañeros de merienda pasaban de ser caricaturas ridículas a protagonistas de un drama oscuro, grotesco y terrible. Las pistas dispersas, los testigos secretos, las cartas anónimas, los rumores de sectas y rituales ocultos, todo se entrelazaba en un laberinto donde la verdad parecía siempre a un paso de ser alcanzada, y, al mismo tiempo, siempre fuera de alcance. El monstruo no era solo un asesino, era un reflejo de la violencia contenida en lo cotidiano, de la impunidad que acecha entre las sombras y de los secretos que los hombres guardan con celo. Florencia, con su belleza renacentista, sus colinas y ríos, se convirtió en escenario de un horror silencioso que los años no lograban borrar, y que aún hoy, décadas después, despierta una mezcla de fascinación y terror. El tiempo había pasado, los nombres de las víctimas quedaban impresos en la memoria de quienes conocieron sus historias, y las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Había justicia alguna vez? ¿El monstruo seguía vivo en la sombra de aquellos campos? La respuesta permanecía en el límite de la historia, un enigma que la ciudad llevaba consigo, como un secreto que solo los silencios podían guardar. Y así, la historia del monstruo de Florencia permanece suspendida entre la memoria y el misterio, entre lo que se sabe y lo que nunca se sabrá. Los campos de Toscana guardan el silencio de los crímenes, las calles de Florencia la sombra de los secretos, y los nombres de las víctimas el peso de un dolor que no se borra con los años. La verdad, aunque perseguida con pasión y obsesión, se diluye entre los testimonios contradictorios, las pistas falsas y las teorías que mezclan la lógica con la superstición. El monstruo, sea quien fuera, sigue siendo un reflejo de nuestra fascinación por el mal, de la atracción que sentimos por las historias que estremecen y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Quizá nunca sepamos todo. Tal vez los responsables sigan entre nosotros, disfrazados de cotidianeidad, invisibles a los ojos que buscan justicia. Pero queda la certeza de que el miedo, la intriga y la tragedia que vivieron aquellas parejas, aquellas familias y aquella ciudad, siguen latiendo en cada relato, en cada recuerdo, en cada silencio que envuelve los campos donde el monstruo dejó su marca. Y al final, lo que nos queda es el vértigo de contemplar lo desconocido, de aceptar que algunas historias no se cierran con un punto final, sino que persisten como ecos que nos recuerdan que, a veces, la oscuridad no se explica, solo se siente.